El día nos amanece dormilón. Nuestro objetivo de hoy es intentar llegar como mínimo a Ourense. Este es el albergue donde nos hemos quedado esta noche. Y esta es mochuelo para otros amigos. Emprendemos la marcha para afrontar la subida al monte Requeixada. Dentro de nada vamos a hacer los 900 kilómetros. En esta ocasión hicimos caso de los consejos y realizamos el ascenso por la carretera. La mañana había despertado con amenaza de agua, pero solo se quedó en una débil llovizna. No obstante, no nos vino mal este tiempo para suavizar las temperaturas de días anteriores. Y por fin llegamos a Alberguería. Ya hemos hecho gran parte de la subida de esta mañana. En Alberguería descubrimos la iglesia de Santa María, que fue construida en el siglo XVII en estilo neoclásico, aunque su fachada se rehizo un siglo después. Sí, me ha salido aquí pollo, tío. Estoy lleno de picaduras de bicho y de todo. Es lo que tiene el campo. Los insectos también tienen que comer. En esta localidad no dejamos pasar la oportunidad de dejar nuestra huella en este particular rincón del peregrino. Vamos a ver el rincón del peregrino del pueblo de la Alberguería. Vamos para acá. Cientos, ¿qué digo? Miles de vieiras firmadas por los peregrinos que pasan por el lugar empapelan las paredes de este bar y al parecer, hoy día, por falta de espacio, se han empezado a colocar en el albergue del pueblo. Es una original forma de escribir la historia de este camino. Aquí estuvieron los Chuquimaquis, Vía Plata Sanabres 2014. Ahí está nuestra chita, al lado del sello y del libro de firmas. Descendemos por carretera hasta Vilar de Barrio y aquí encontramos la iglesia de San Pedro Fiz, de estilo popular y construida en el siglo XX. El niño de Cascón. Vamos a intentar llegar a Ourense, son las 11:15, nos quedarán unos 40 kilómetros para llegar a Ourense, vamos a ver si es posible. Por un carril asfaltado seguimos el camino en dirección a Ourense. A nuestro paso, vamos dejando pequeños núcleos urbanos como bóvedas, en los que empezamos a apreciar los primeros hórreos, frutos de la actividad agrícola que se acrecienta en la zona. El perfil que vamos atravesando en este terreno es bastante llevadero, lo que nos permite ir sumando kilómetros fácilmente. Bueno, 9:26. ¿Sí? Hay que subir. Pero piquitos. Pero bueno, en fin, venga, vamos al lío. En uno de los tramos circulamos por una larga recta de pista de tierra de más de 3 kilómetros de longitud hasta llegar a Bobadela. Desde este pueblo emprendemos un corto ascenso entre un precioso bosque de robles, cuyo primer hito se encuentra en Padroso. A ver si la sube. Venga, berraquilla mía. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ole! Es envidiable la tranquilidad y sosiego que se respira en estas localidades. Bueno, exceptuando ciertos detalles. Venga, métete un bañito y anda. La senda boscosa desaparece y llegamos al segundo y último hito de este ascenso, un collado salpicado de peñascos que nos obliga a echar pie a tierra y a compartir su descenso con varios peregrinos. Es impresionante. Al poco, retomamos los senderos con alta vegetación que nos guiarán por las proximidades de varias aldeas y que nos conducirán finalmente a Xunqueira de Ambía,
donde se encuentra la Colegiata de Santa María la Real, edificio construido sobre un antiguo monasterio del siglo X. La colegiata consta, por un lado, de su iglesia románica levantada entre los siglos XII y XIII, y por otro lado, también dispone de un bonito claustro construido en el siglo XVI de estilo tardogótico. Las 3 de la tarde, acabamos de terminar de comer, vamos a llegar a Ourense, si todo va bien, y salir de allí pitando para ver si podemos dormir en Pazos antes de CEA y descansar porque nos quedan ya 2 días, más o menos. Bueno, vamos al lío. El tramo de Xunqueira da Envía hasta Ourense es casi en su totalidad un cómodo descenso entre las numerosas aldeas diseminadas en las inmediaciones de la carretera OU-102. Entre las pocas paradas de este trayecto, antes de entrar en Ourense, destacamos la que hicimos en Seisalvo, en la que resalta su parroquia de San Breixo, de estilo plateresco con algunos restos románicos. La fachada actual es una reforma de principios del siglo XX. Aunque la entrada a Ourense por este tramo, la verdad, no es bonita, el alto valor patrimonial de esta ciudad pronto recompensó esta pequeña decepción. Está empezando a llover un poquito. Nos basamos sobre todo al contemplar la Catedral de San Martín, dedicada a San Martín de Tours, que es uno de los edificios medievales más importantes de Galicia. Su construcción data de los siglos XII y XIII, en estilo románico tardío, y quedamos maravillados por el buen estado de conservación del Pórtico del Paraíso, y de su magnífico trabajo de restauración de las policromías para recordarnos cómo debió lucir siglos atrás. Destacan las estatuas de apóstoles y profetas en los capiteles de las columnas, y en el arco central los 24 ancianos del Apocalipsis con instrumentos de la época. En la base del parteruz del pórtico vemos una escultura de Santiago sentado, una imagen que se incorporó en el año 1857. Salimos de Ourense por el Ponte Vell, una construcción de origen romano del siglo I después de Cristo, por el que cruzamos el río Miño. Estamos cruzando el Miño en medio de un temporal. El tiempo empezaba a ponerse feo, así que decidimos coger por carretera para afrontar la exigente subida que nos esperaba. Hay 2 alternativas para este ascenso. Nosotros elegimos la que va hacia Tamallancos, que aunque es un poco más larga, evita la dura pendiente conocida con el nombre de Costiña de Canedo. La cuesta del infierno. 8 kilómetros para dormir en una camita y una duchita propia. Y un bate. Esta subida terminó por vaciar nuestras fuerzas, y lo único que pensábamos a estas alturas de la etapa era soltar la bici y descansar. Vamos muertos. Sí. Llegamos a Pazos. No pasa por el camino. Se desvía 400 metros. Y es el único sitio. Muy buena alternativa este alojamiento rural donde nos brindaron todas las comodidades.